4.9.2 El diseño preencarnatorio de un humano sin precursor espiritual humano. Haciendo excepción de la escogencia de los progenitores y de los demás factores relacionados, el proceso descrito para el diseño preencarnatorio en el 2011 sería también aplicable, según los resultados de la tabla anterior, al 77% de la población que han sido concebidos sin la necesidad de tener precursor espiritual. Resultados que, como dije, incluso después de la pandemia del 2020, no conozco de ningún factor nuevo para que no siga siendo válida hoy en día la conclusión que no hay suficientes precursores espirituales para reencarnar en tantos seres humanos vivos en la Tierra. Es decir que, tomando los resultados de la tabla, solo habría necesidad de recurrir al componente, en el modelo de Wilber, al inconsciente arcaico, para aplicarlo a un 23% de la población en ese año. Lo que quiere decir que para el 77% bastaría con el desarrollo del genoma evolutivo, contenido en fundamento general del inconsciente que dio origen al simbre resultante, conteniendo el aporte aleatorio de la mitad del resimbre de un progenitor y la mitad del otro, sin tener ningún precursor. Para efectos prácticos de la actual población, este aporte aleatorio en la transferencia de la calidad aportada para las estructuras básicas de conciencia al nuevo ser se incluye el potencial de riqueza o madurez de algunas líneas permanentes de resimbre del desarrollo cognitivo, sensitivo y volitivo de los progenitores, así como de algunos bloqueos espirituales de conciencia proveniente de estos. Este genoma evolutivo, aunque corresponde a características resultantes de una distribución aleatoria, no encuentro razón que impida a los jueces y los arquitectos divinos intervenir telequinésicamente en la distribución de los gametos holísticos para los 4 genomas, de tal aleatoriedad cuando no existe precursor espiritual. Si ellos consideran que se deben de dar determinadas condiciones específicas para que se mantenga el equilibrio entrópico y metaentrópico de las leyes universales en el desarrollo inexorable de la evolución colectiva en la parte que corresponda a la respectiva zona, región o población del planeta o de la creación universal en general. El aporte aleatorio de los otros genomas holísticos, psicológico, para el carácter y el temperamento innato del ego, periespiritual, para las características morfológicas de contextura, tendencia de salud y belleza o fealdad, y genético del ADN, electroquímico para las características de salud o enfermedad, serán todas fuentes condicionantes de los posibles episodios del diseño preencarnatorio mismo, a los cuales se le añaden las otras consideraciones ya explicadas para el diseño preencarnatorio de un precursor. Pero el modelo de inteligencia espiritual ha determinado racionalmente que todo simbre sin precursor carece de la responsabilidad por los bloqueos espirituales recibidos.
Es decir, que estos están contenidos en el genoma evolutivos como bloqueo de conciencia que el diseño preencarnatorio tomará en cuenta para tener que romperlos, primero bajo rutas de amor y agotadas estas bajo rutas de dolor, según su naturaleza como se indica en el numeral 4.8.4. Pero un simbre sin precursor no tiene por qué heredar la responsabilidad por el peso kármico de reparación, que es propio del respectivo progenitor como responsabilidad de resarcir el mal causado o hecho a terceros, comisiones kármicas dolorosas indicadas en el numeral 4.8.6. En otras palabras, el mal que cometió el progenitor respectivo por tales bloqueos de conciencia es directa responsabilidad atribuible a este progenitor y no es transferible. Análogamente, cuando se trata de la riqueza de resimbre heredada de algún progenitor, el simbre sin precursor tampoco hereda el peso kármico de méritos para el desarrollo de misiones enriquecedoras del resimbre. Es decir, que los descendientes no tienen que heredar pesos kármicos, ni de reparación ni de desarrollo, que son responsabilidad y mérito respectivamente del respectivo progenitor. Libre de tales pesos, el simbre del precursor, producto del genoma evolutivo, o sea, del fundamento general del inconsciente, tendrá las páginas de su libro kármico correspondientes a los pesos kármicos en blanco. Por tal razón, podemos, con esta propuesta de inteligencia espiritual, encontrar una razonable explicación a lo que observamos en la suerte de muchas personas que, sin mayores justificaciones aparentes, disfrutan de dones y reciben en sus episodios de vida muchas vivencias de karma de amor, o tienen que soportar la carencia material, afectiva, accidentes y enfermedades o males de diferente tipo como karma de dolor. Así, el presente modelo propuesto por inteligencia espiritual permite no sólo explicar lo observado, sino también entender y hacer posibles predicciones que concuerdan con la realidad. 4.9.3 El borrado de las estructuras básicas de conciencia de memoria del precursor antes de encarnar. Inmediatamente antes de la encarnación y como parte del mismo proceso, la conciencia del precursor pasa al estado de completa inconsciencia. Es decir, que empieza el estado anunciado por Wilber del inconsciente arcaico, uno de los 5 tipos de inconscientes, explicado en el anterior punto 4.3, tercero del presente bloque teórico, y en mi comentario a la cita tercera.g.45 del libro tercero de esta colección, y que equivaldría al estado del bardo de la reencarnación del budismo tibetano. Todo recuerdo específico en la dimensión cognitiva, sensitiva y volitiva queda inaccesible en la vida normal del nuevo ser, salvo muy contadas excepciones, como en los casos indicados en el numeral 3.4.5. Sin embargo, el resimbre del precursor, en cuanto a la capacidad de las 3 dimensiones de sus estructuras básicas de conciencia
tanto cuantitativa como cualitativa, permanecen tal como se llegaron a desarrollar, o bloquear algunas, durante el ciclo de su previa vida biológica. Subyace, como razón lógica a lo anterior, el hecho de que la capacidad humana de las estructuras básicas de conciencia, de memoria y de respuesta al estrés y a los recuerdos traumáticos no le permiten el lujo de acumular más de lo que ontológicamente le pudiera suceder en su próximo ciclo. Si las estructuras básicas de conciencia de memoria no se borran en el precursor, ocuparían innecesariamente recuerdos de toda una vida o de aquellos episodios más agudos y o traumáticos, lo que restaría al nuevo ser capacidad de resistir los muy probables sucesos traumáticos que tendrá, como lo hemos tenido o tendremos todos, causando síndromes kármicamente innecesarios. Aclaro que lo anterior es concordante con el hecho de que nadie normalmente manifieste síndromes postraumáticos prenatales, ya que es buena evidencia que es natural no recordar los traumas del parto, que usualmente dejan profundas huellas, ocupando y debilitando parte de las estructuras básicas de conciencia de memoria, que después nos puede hacer falta o podría innecesariamente causar desórdenes patológicos. Por lo tanto, para inteligencia espiritual es razonable asumir que antes de convertir sus estructuras básicas de conciencia de memoria en parte del correspondiente aporte del precursor espiritual, se borren los contenidos, pero subsista la capacidad mental. Como ya lo dije, equivaldría al inconsciente arcaico de Wilber. Así se borrarían los conocimientos específicos, conjuntamente con los recuerdos emocionales y volitivos. (4.10) La asignación de un nuevo ciclo encarnatorio como precursor espiritual. Los arquitectos divinos, con su superior sabiduría, incluyen en cada diseño preencarnatorio dónde, cuándo, entre quiénes y exactamente en qué embrión fetal en desarrollo se le debe hacer volver a reciclar al precursor, para que así se den las probabilidades de que simbióticamente se sinergice el desarrollo de un nuevo ser con su simbre ego biológico personalizado en su misma especie. O, alternativamente, el diseño podrá corresponder a un nuevo ciclo en una especie superior, incluso no encarnable, si es del caso, si así lo ameritase su desarrollo espiritual habido. En este último caso llegará como componente simbiótico de estructuras básicas de conciencia a ser parte de nuevas configuraciones evolutivas perfeccionantes y reciclantes, posiblemente para ayudar a monitorizar el orden físico como modelo, guía, apoyo o misión. 4.10.1 La encarnación del precursor y la integración de sus estructuras básicas de conciencia. Alistadas las estructuras básicas de conciencia de la mente evolutiva del precursor espiritual, una vez que se simbioticen al encarnar, pasan a llamarse, según propuesta de la psicología transpersonal de Ken Wilber, el inconsciente arcaico,
del nuevo ser en formación fetal, que, según las reconocidas investigadoras Barbara Ann Brennan y Valerie Hunt, ocurriría en el cuarto mes de gestación, como ya se dijo en el numeral 3.2.2.3 de este bloque teórico. En este proceso de encarnación se fusionan las estructuras básicas de conciencia iniciales del precursor con las del Cimbre, que se empezarán a formar a partir del genoma evolutivo. Este genoma equivale a ser parte del fundamento general del inconsciente wilberiano, que a su vez origina todo el nuevo ser en formación. Realizada esta función simbiótica de ambos grupos de estructuras básicas de conciencia, el resultado contiene, por el principio de sinergia mental, el valor agregado al conjunto, que pasan a formar el sistema ego-cimbre en el inconsciente sumergido, al integrarse con las estructuras básicas de conciencia del ego, que se producirán a partir del genoma psicológico. Recordemos que el sistema ego-cimbre contiene las estructuras básicas de conciencia formadas del aporte del genoma psicológico para el ego y del genoma evolutivo para el cimbre, integrados a la del cimbre del precursor. Terminado el proceso antes del parto, comienza el proceso de surgimiento del inconsciente sumergido al inconsciente emergente, para que después del parto y la primera niñez, durante los primeros años de la primera infancia preescolar, se vaya consolidando el surgimiento del inconsciente emergente de la mayoría de las estructuras básicas de conciencia sumergidas. Esto se hace para completar de formar el consciente del sistema ego-cimbre, según se consoliden las líneas de desarrollo de estructuras básicas de conciencia que podrán acceder al consciente del individuo. Dentro del sistema ego-cimbre, las estructuras básicas de conciencia conscientes del ego mantendrán natural y espontáneamente la tendencia a acceder a la lucidez de pantalla, postergando a las estructuras básicas de conciencia del cimbre para cuando el yo adulto constructor despierte y adquiera la fuerza suficiente para trascender el ego. De otro lado, el sistema ego-cimbre mantendrá permanente comunicación de vibroinformación pránica a través de los chakras mayores y los cuerpos periespirituales, para las interacciones psicosomáticas y somapsicóticas con el sistema cuanto-bio de las submentes cuántica y biológica que conforman el inconsciente encastrado, ya presentado en el numeral 4.3.2 del presente bloque teórico. 4.11 Reflexiones éticas postconvencionales sobre los alcances y las limitaciones de la ciencia para falazmente intentar preservar la vida y o duplicarla artificialmente. Pongo a consideración mis comentarios siguientes sobre el rubro a la luz de las propuestas de inteligencia espiritual expuestas en el presente capítulo 4
y en el bloque teórico del libro tercero de esta colección. Para ello, presento una breve revisión de las principales formas en que la tecnología multidisciplinaria actual pretende fabricar tejidos, órganos, robots con movimientos y pensamientos y hasta preservar y generar individuos con vida autónoma, artificial o natural. 4.11.1 Criogenización. Proceso que se hace momentos antes que el cuerpo humano, bajo enfermedad terminal, muera. Se realiza en cámaras especiales de preservación con nitrógeno líquido a menos 192 grados centígrados, en espera de hacerle la correspondiente reanimación después de muchos años, cuando haya cura para la enfermedad mortal que lo aqueja. No se conoce aún de algún caso en que la reanimación haya resultado exitosa, presuntamente porque aún no ha llegado el momento que se pueda conocer. También se desconoce la técnica suficiente para la reanimación, ni la cura para la enfermedad terminal dada. Los conocimientos actuales conducen a esperar que después de lograrse la reanimación, se mantengan las limitantes causadas progresivamente por el envejecimiento, esto es, que las células reanimadas detengan la pérdida a vida de telómeros en su ADN. Así, la pérdida de telómeros no continuará aumentando la probabilidad de limitar la vida futura del cuerpo y no aumentará la probabilidad de que órganos vitales colapsen a causa de este factor de envejecimiento natural, no por causa de enfermedades patógenas, sino porque la pérdida de telómeros llegue a su punto crítico y empiece el órgano a tener fallas fisiológicas fatales. Este proceso de criogenización se hace actualmente para conservar el cuerpo entero o para conservar solo el cerebro, esperando en un futuro la posibilidad de ser trasplantado exitosamente, o como se explica más adelante, poder hacer funcionar una copia digital del mismo. Intento estéril, ya que el cerebro requiere la mente del espíritu. También se está criogenizando tramos del cordón umbilical de recién nacidos, esperando la futura necesidad de extraer alguna parte para clonar de ella la duplicación de órganos de reemplazo y o del cuerpo entero, cuyos comentarios se dan más adelante al hablar de células madre y de clonación. Se adelantan trabajos de laboratorio para perfeccionar las técnicas de manipulación de la mente biológica de las mitocondrias, revirtiendo su reacción mortal en cadena al recibir oxígeno que causa la muerte del individuo al ser reanimado, proceso que se explica en mayor extensión más adelante bajo el rubro de la animación suspendida. (4.11.2) Experiencias de estado al borde de la muerte o de casi muerte, EBMs. Un primer tipo corresponde a revivir estados de muerte clínica por extrañas causas naturales, catalepsia, o inducidos por prácticas de hechicería e ingesta de brebajes, por ejemplo, los zombies del vudú haitiano. La mayor parte de los casos estudiados corresponden a experiencias de estados al borde de la muerte causados por accidentes y reanimación posterior, usualmente en clínicas u hospitales. Se pueden consultar en internet libros sobre este tema de
autores serios como Raymond Moody, Kenneth Ring, Ian Stevenson, Bruce Grayson, Peter Fenwick, Michael Saboum y muchos otros, conteniendo numerosos casos concretos, encuestas y datos estadísticos. Ver también el numeral 4.5.4 del bloque teórico del libro tercero de esta colección. También se dan casos bajo cuidados intensivos que después de sufrir severos traumas o graves enfermedades de pacientes que despiertan de un largo estado de coma. Por ejemplo, el caso reciente narrado por el Dr. Eben Alexander, que también se halla en Internet. La reanimación, especialmente de casos inducidos bajo la total supervisión clínica, permitirá hacer nuevos casos de estudio investigativo de experiencias extrasensoriales y en el más allá. Existe documentación seria de procesos de animación suspendida con relatos de experiencias de estados al borde de la muerte inducida bajo completo control clínico de un equipo de médicos, conocido y muy difundido bajo el nombre de su protagonista, el caso de Pam Reynolds. Recomiendo al lector ver el caso en el siguiente enlace: http://youtube bu1erdeq0zw. (4.11.3) Animación suspendida. Por inducción médica se hace por enfriamiento temporal del cuerpo y cerebro bajo corazón artificial, a menos de 18 grados centígrados para el cuerpo y a no más de 4 grados centígrados para el cerebro. El proceso se ha hecho por no más de 1 hora y se requiere menos de 15 minutos para la reanimación, por lo que el tiempo útil para una cirugía compleja puede ser de menos de 45 minutos, como fue el caso de la cirugía de un gigantesco aneurisma en la base del cerebro realizado exitosamente a la mencionada mujer de 37 años llamada Pam Reynolds. El ser, bajo una prolongada animación suspendida que se va a reanimar, tiene sus células vitales bajo una natural programación de suicidio emergente, apoptosis. Se han detectado reacciones inteligentes en masa por parte de las células de órganos vitales de individuos cuando se presentan daños de gravedad mortal. Se inunda de endorfinas el flujo sanguíneo y células en ciertos órganos se preparan para suicidarse por apoptosis. Esta forma de autoeliminación emergente está programada en la submente biológica mediante el rol central de las mitocondrias de las células. Bajo condiciones normales de vida, las mitocondrias usan el oxígeno y los nutrientes que reciben para convertirlos en energía metabólica vital. El oxígeno de la reanimación actúa como detonante para iniciar la muerte del individuo a través de esta programación en las mitocondrias. Se adelantan trabajos de laboratorio para manipular la mente biológica de las mitocondrias, inoculando sulfuro, carburo y monóxido de carbono para lograr modificar la activación de su mortal programación, revirtiendo la reacción en cadena programada. Estos trabajos se están haciendo en el hospital de Yale, New Haven, Estados Unidos.
Falta perfeccionar la técnica para que las inducciones médicas hagan durar la animación suspendida por el tiempo de días y meses, que lleguen a requerir las reparaciones o las consecuciones de órganos para la clonación o el trasplante de determinados órganos vitales. El provocar estados cercanos a la muerte permitirá efectuar valiosas investigaciones de nuevos casos bajo riguroso protocolo de estudio de la memorización de las experiencias extrasensoriales estando el cerebro inactivo y de los episodios bajo el proceso inicial en el más allá. Estos estudios, hechos bajo la credibilidad de estrictos controles científicos, abrirán nuevas fronteras de conocimiento en esta importante temática casi inédita. .11.4 Las células madres para la construcción en laboratorios genéticos que implícitamente activan la formación de determinados tejidos como de la piel o de los huesos y órganos, que, según el modelo de inteligencia espiritual, se hace a partir de la mente de la célula madre que contiene implícitamente los 4 genomas holísticos, estando el genoma evolutivo limitado por la presencia de proteínas no histonas que evitan la formación fetal. Así se logran tejidos naturales para trasplante de tejidos quemados y dados por accidentes, órganos completos para trasplantes, cuya construcción requiere el uso de plantillas naturales y artificiales para ubicar y distribuir espacialmente las células en la formación de tejidos y órganos naturales y artificiales. Los nuevos conocimientos que inteligencia espiritual aporta ayudarán a la ciencia a una mejor comprensión morfológica de células, tejidos y órganos dentro de la fenomenología integral del cultivo de células madres. También en mejorar la labor de formación y conservación morfológica de tejidos y órganos. Los conceptos que inteligencia espiritual aporta están resumidos en sus modelos para el genoma periespiritual, explicado en el numeral 4.3.2 del presente bloque teórico, el periespíritu, explicado en el numeral 4.6 del bloque teórico del libro tercero de esta colección.